¿Qué pasa si te digo que después de las elecciones presidenciales Colombia quedó dividida en dos países, uno que apoya a la izquierda y otro que apoya a la derecha? Eso está ocurriendo. ¿Qué se espera para la próxima contienda del balotaje final cuando se defina quién va a ser el presidente que va a regir el destino político de este país? Muchas preguntas, muchas interrogantes, pero un país dividido. Hoy vamos a analizar con Germán Fandiño la situación después de la primera vuelta electoral presidencial. Pero antes de eso, quiero pedirte que te suscribas al canal, que actives la campana de notificaciones y que nos digas en la caja de comentarios desde qué parte te estás conectando y también nos des a conocer tu inquietud. Yo soy Mauricio. Esto es la información de primera mano. Ahora, Germán, le pregunto a usted porque usted es analista político, usted conoce del movimiento de las campañas, pero también puede analizar la situación del país porque usted ha estado en territorio. ¿Quién ganó en esta primera vuelta? ¿La izquierda de la periferia del país o la derecha del centro del país? Dos realidades distintas, dos países completamente distintos. Pero ¿quién gana en esta contienda electoral? Pues yo creo que la lectura de un ganador es bastante compleja en el sentido de que creo que hay distintos niveles de libertad política en los diferentes territorios. Y a partir de allí, yo creería que en este momento ha ganado parcialmente Colombia, en el entendido de que se presenta un resultado que digamos que contravierte y se contrapone con varios elementos que me parece interesante traer a colación y que hemos analizado en programas anteriores. En primer lugar, el uso y el abuso de las encuestas y de las firmas encuestadoras para tratar de forjar algún tipo de percepción política en las masas y asimismo anular algún tipo de percepción política. Son múltiples las encuestas que tienen indicios de haber sido financiadas por parte del gobierno nacional o actores de interés cercanos al gobierno nacional que tuvieron una difusión bastante significativa y que precisamente digamos que ocuparon casi todo el espectro mediático a nivel nacional. Mientras que pudimos ver, digamos, un intento, el ocultamiento de las encuestas y los resultados que planteaba Atlas Intel por parte, de manera unilateral, por parte de una de las magistradas del Consejo Nacional Electoral, quien de manera arbitraria se abrogó la facultad de suspender esas garantías de derechos políticos y civiles de la sociedad colombiana sobre texto de unas fallas metodológicas, saltándose los procesos y procedimientos del Consejo Nacional Electoral que establecen que las sanciones y las medidas que se tomen al interior de ese cuerpo colegiado deben contar con la participación de toda la mesa y la sala plena. Entonces, posteriormente eso se dio para una discusión y un debate que se volvió viral en las redes sociales por la altivez precisamente con la que se desarrolló esa discusión y en la cual le llamaron al orden por tomarse atribuciones que no le correspondían, socavando derechos civiles y políticos a esta magistrada, y que finalmente el resultado que nos muestran las elecciones del día 31 de mayo es que este era el resultado más acertado a lo que iba a ser la realidad. En ese sentido creo que ha ganado Colombia en el entendido de que ya tenemos una participación bastante significativa de personas que están en contravía a ese tipo de acciones, a las acciones del gobierno nacional que han llevado a acciones judiciales, porque eso no es solamente consideraciones de tipo personal, sino que a sanciones judiciales como de orden disciplinario, como las de la Procuraduría General de la Nación, que ha abierto sendos expedientes de investigación por participación en política de altos funcionarios del gobierno nacional. La Cámara de Representantes en la Comisión de Acusaciones también tiene varias denuncias formales por participación en política por parte del presidente de la República, y creo que en un contexto como estos, en los cuales, si bien es cierto, el nivel de presidencialismo siempre había llevado a que los presidentes pudieran tener algún tipo de injerencia en la elección y en el devenir de los procesos electorales, nunca había sido con estas características de manera tan popular, digamos, tan flagrante, con el uso de medios masivos de comunicación, utilizando precisamente los espacios de intervención del presidente de la República y con afirmaciones abiertas de que va a asumir de frente la campaña electoral. Entonces creo que sí. Cuando el presidente de la República dice que él va a asumir la campaña electoral de forma directa, se podría interpretar que el presidente de la República podría estar sugiriendo que va a renunciar o tendría que renunciar para hacer esto. Esto es muy delicado.
porque el presidente ha infringido en varias oportunidades la norma que establece el Código Electoral. Una de ellas fue el día de las elecciones cuando mostró el tarjetón, que no es un delito, pero que está considerado como una falta al proceso dentro de las elecciones, pero que lo haga el propio presidente de la República, que luego se envalentone y que diga que no está de acuerdo con los resultados, que no los reconoce y que va a empezar a hacer la campaña presidencial. ¿Esto qué quiere decir? ¿Se tiene que retirar el presidente de sus funciones como primer mandatario nacional o puede seguir haciendo este proselitismo político como primer mandatario de los colombianos? Yo creo que si algo ha evidenciado este proceso electoral es que como país tenemos un sistema bastante frágil frente a lo que es la violación de delitos y delitos electorales. No tenemos, primero, no hay una estrategia de carácter preventivo lo suficientemente sólida y seria para prevenir y contener este tipo de acciones. Pero por sobre todo no hay un tipo de medidas de carácter constitucional que permitan reaccionar de manera inmediata frente a estos hechos. Concatenando la respuesta que me quedó pendiente concluir anteriormente a esta, que creo que se articulan de una manera perfecta, quisiera decir que precisamente ha ganado el pueblo colombiano y las personas que quieren un cambio en la política nacional, y si en los territorios periféricos en los cuales casualmente con votaciones de cerca del 90% en favor del candidato Iván Cepeda, el candidato del gobierno nacional, en los territorios en los que precisamente ejercen control armado los diferentes grupos delincuenciales del país, no pudieron votar por una opción de cambio, pues el centro lo representó muy bien y planteó la necesidad o la voluntad popular de la necesidad de cambio. Y creo que frente a eso ya el presidente ha manifestado de manera abierta algo que todos sabíamos que se venía tejiendo, no solamente por debajo de la mesa, sino sobre la mesa. Y es un apoyo estricto, claro, que ha permitido la movilización precisamente del aparato presidencial en beneficio de un candidato como Iván Cepeda, y es algo que no solamente se puede leer por parte del analista que les habla, sino también, digamos, personas con una relevancia mediática relativamente significativa, como Claudia López, hacían un llamado al ver los resultados electorales a llamar la atención a Iván Cepeda para decirle que ya no podía dejar que otros le hagan la campaña y que tenía que asumir el rol como protagonista de su campaña, salir a debates y debatir sus tesis. Entonces creo que para el país ha sido bastante claro el uso de medios de carácter logístico para eventos de carácter presidencial en un momento coyuntural en el que se utilizaban estas plataformas precisamente para las intervenciones del candidato que piensa dar continuidad a las banderas del gobierno, y recientemente las contadas participaciones del presidente de la República en plaza pública, omitiendo todos los llamados del Consejo de Estado y del Consejo Nacional Electoral para que se limite sus interacciones, son el resultado precisamente, yo creo que del desespero del gobierno nacional frente a la incapacidad de garantizar de una manera clara que el electorado le brinde un apoyo mayoritario a la idea de continuismo. Hace bien al proceso que se avecina, a la segunda vuelta, al balotaje, a la ronda definitiva, que el presidente de la República haga este tipo de comentarios y que diga que él va a estar en campaña? Y segundo, contésteme, ¿el presidente puede hacer esto o debería renunciar si va a hacer campaña por su candidato? Yo creo que lo más honesto, lo más honorable, aunque son dos palabras que no se han perdido, digamos, del uso y las prácticas y las buenas costumbres por parte de los políticos colombianos, especialmente en el actual gobierno, sería lo más adecuado, que pudiera dar un paso al costado y salir y asumir unas banderas de carácter progresista como las que lo llevaron al gobierno, y pudiera impulsar desde afuera el trabajo en beneficio de la colectividad que representa. Sin embargo, creo que en este momento él no tiene la voluntad y tampoco va a estar dispuesto precisamente a ceder temporalmente a todas las facultades de carácter presidencial que le han sido otorgadas. Todo lo contrario, se abroga otro tipo de facultades que ni la Constitución, ni la ley, ni ningún manual le han dado en el sistema político colombiano, al considerarse un validador o invalidador de los resultados electorales.
Y creo que el ejercicio de la participación política, si bien es cierto, ya representa un riesgo para la consolidación de la democracia colombiana y las buenas prácticas en materia de transparencia y garantías electorales, también se ve mucho más agravado con las declaraciones precisamente de dar por, digamos, sentar un manto de falta de legitimidad sobre el proceso democrático al desconocer los resultados electorales. Algo que posteriormente fue replicado por el candidato a quien respalda, Iván Cepeda, y que al día siguiente tuvo que recular, tuvo que replegarse y tuvo que decir de una manera muy clara que no tenían indicios de violaciones al sistema electoral de manera clara. Y ahí yo quiero aprovechar la oportunidad, Mauricio, para contarte una anécdota personal que creo que puede ser muy diciente con respecto al daño que hacen este tipo de actuaciones en la democracia colombiana. Yo me inscribí de manera voluntaria. A mí me gusta mucho todo este tema de la participación política y creo que una de las mejores maneras de hacerlo es dar el ejemplo y participar en todas las batallas, por pequeñas que sean. Me inscribí como testigo electoral de una de las campañas para acompañar este proceso y verificar que así fuera en una mesa de votación todo se hiciera con el cumplimiento de las reglas y con los requerimientos legales. Y te cuento que cuando estaba en ese ejercicio de mi facultad como testigo electoral, tuve la sorpresa de ver a otro testigo electoral precisamente del pacto histórico que, haciendo un uso de una oratoria inicialmente de carácter cortés, terminó haciendo un ejercicio de proselitismo político en un salón en el que habían 3 mesas de votación y en el que incitaba a votar por el candidato del pacto histórico, calificando una posible victoria de la derecha como un atentado a la democracia como resultado de 136 años de opresión por parte de la derecha. Cuando vi eso, pues obviamente tuve que pedirle al señor que se retirara, llamé a la policía, llamé a la mesa de justicia y les puse de manifiesto lo que se había presentado. Tan descarado fue el hecho que integrantes de la colectividad del pacto histórico que acompañaban el proceso, porque habían varios testigos, de manera autocrítica dijeron discúlpenos y le pidieron al compañero que se retirara. Entonces, ¿por qué quiero contar el ejemplo? Porque lo que expresa el presidente de la República puede convertirse en una regla y un mandato para sus seguidores. Y creo que eso empieza a debilitar y a coaccionar la democracia a partir del mal ejemplo y de la permisividad, digamos, y de la promoción de conductas que partidariamente e ideológicamente pueden ser vistas con buenos ojos por parte de las personas que siguen a ciertos sectores, pero que desde la democracia y desde el proceso del día electoral totalmente contribuyen precisamente a la erosión de la transparencia en la elección democrática. Ustedes pueden participar con nosotros, estamos transmitiendo en vivo este programa y también queda subido aquí en el canal de YouTube y también en Facebook. Ustedes como Natalia Mendoza 6276, a quien saludo cordialmente como siempre, una seguidora fiel, dice qué buen ejemplo el de ser parte activa de la democracia, Germán, es decir, participar allí es darse cuenta de cómo es la situación. Yo por el contrario tengo que decir que yo fui a votar, no me tardé ni 5 minutos porque yo hice la tarea, yo llevé el número de mesa que me tocaba y ya sabía exactamente lo que tenía que hacer. Muy educado. Los miembros de mesa, todos sabían el papel que estaban desempeñando y no hubo ningún tipo de inconvenientes en mi mesa de votación. Pero quiero preguntarle algo para retomar el tema con el que habríamos de este país dividido, que yo siento que le resta mucho y que la democracia, que es el poder de participar todos para decidir todos, funciones y acciones que nos beneficien a todos, ese poder de todos para todos, nos divida y nos ponga en 2 países, ustedes son de este y ustedes son de este. ¿Por qué pasó exactamente esto? ¿Qué vota diferente la gente? ¿Qué vota diferente la periferia? Es decir, el borde del país, y qué vota diferente el centro del país, porque están en posiciones que son antagónicas completamente. Bueno, Mauricio, en primer lugar, puedes destacar que, si bien es cierto, los mapas que podemos evidenciar con respecto a las victorias de los candidatos, eso puede variar, digamos, con respecto a un municipio u otro. En términos generales, en todos los departamentos, en la mayoría de los departamentos, también hubo personas que optaron por una decisión de cambio de gobierno
y digamos que aunque se vean reflejados en un porcentaje inferior, es importante destacar que no son victorias absolutas, sino son victorias porcentuales en esos territorios, a excepción de algunos municipios en donde el control de los grupos armados sí es bastante notorio, bastante significativo, ha venido marcando, digamos, de manera clara todo el devenir histórico de esos lugares, municipios y corregimientos. En ese sentido, yo creo que no se puede comparar, digamos, los resultados que puede tener Iván Cepeda, donde arrasó, por ejemplo, con el 96.6% en el litoral de San Juan de Chocó, 94.4% en Jambalú, Cauca, 91.1% en Toribío, Cauca, 90.2% en Bojayá, Chocó, 89.7% en López de Micay, que son territorios históricamente conocidos como espacios de control territorial. Y eso nos brinda una lectura para esa pregunta que me planteas y va en el sentido de que todo lo que ha venido pasando y todo lo que nosotros en este momento podemos llamar una situación de abandono por parte del gobierno nacional, lo que ha venido a generar es una condición favorable para la cooptación de grupos armados ilegales. Entonces allí es importante tener en cuenta que no se vota solamente por una ideología y por una visión de país, sino que en muchos casos se vota por miedo, se vota por supervivencia, se vota por un subsidio, se vota para precisamente honrar algún tipo de memoria del conflicto y la relación con los poderes locales. Y creo que más que tener una lectura con respecto a dos visiones claras de país a partir de los resultados, yo creo que tendríamos que entrar en la minucia y entender que en la mayoría de los departamentos que se puede hacer un análisis muy elemental con respecto a los resultados electorales y lo que nos muestran los mapas, y podemos ver que, digamos, todas las zonas de frontera, que son zonas de rutas de comercio de economías ilegales, prácticamente se imponen todos los grupos armados, se impone su candidato, y adicionalmente el ejercicio de la libertad política no es el mismo en Bogotá que en el Chocó. Yo pensaría que en este momento tenemos múltiples actores que votan con múltiples razones, y es en ese contexto en el que yo creo que lo más importante que debemos hacer como sociedad a escasos días de una segunda vuelta es hacer un llamado a que las cosas no están bien. Yo siento que como sociedad tenemos en este momento un parte y un margen de tranquilidad, porque ahora las autoridades electorales nos dicen, y la misión de observación de la Unión Europea han salido a avalar el proceso electoral y a decir que no hubo fraude en el proceso de conteo y preconteo de los votos. Y esto es algo que sin lugar a dudas es una noticia bastante positiva, pero reduce el escenario de análisis de los riesgos electorales, y creo que no hay claridad con respecto a las acciones que pudo adelantar el gobierno nacional para garantizar que precisamente en esos territorios, como los que acabo de mencionar, con victorias superiores al 91, 92, 93, 94% en favor de Iván Cepeda, que es precisamente en donde tienen incidencia actores armados como las disidencias de Calarcá, las disidencias de Iván Mordisco, las múltiples estructuras del Ejército de Liberación Nacional, porque eso hay que recordarlo, el Ejército de Liberación Nacional no se caracteriza por ser una unidad de mando estrictamente jerarquizada, sino que responde como a diferentes nodos de control territorial, y es precisamente allí en donde gana Iván Cepeda. Entonces creo que esto, sumado a lo que se venía diciendo desde la alerta electoral emitida por la Defensoría del Pueblo, son elementos que nos permiten ver el resultado electoral que nos muestra que en los territorios en los que dominan los grupos armados ilegales, efectivamente hay una incidencia de manera directa en todo lo que tiene que ver el electorado. Y creo que la gran batalla y la gran decisión que están tomando los colombianos en este momento no se circunscribe a la idea de país que quieren, o unas ideas, digamos, mucho más sofisticadas sobre programas de gobierno, sobre aspectos programáticos o sobre la hoja de vida de los candidatos y sus equipos, sino que responde a lo que tiene que ver con una idea de cambio, una idea que fortalezca precisamente el fortalecimiento del Estado Social de Derecho, el monopolio de las armas y la promoción precisamente de escenarios de desarrollo económico y de productividad mucho más altos, y mientras que por otra parte tenemos personas y sectores de gobierno
y el oficialismo todo abocado a avanzar en la consolidación de unas reformas que obviamente están en contravía de lo que ha sido el Estado Social de Derecho, tan así que han sido negadas por las Cortes, han sido negadas por el Congreso de la República, a lo que el gobierno ha llamado precisamente los obstáculos que le han puesto a su plan de gobierno, pero que finalmente desde la Corte Constitucional en múltiples casos se ha dicho que no aguantan un control de constitucionalidad, con el agravante de que aparte quieren impulsar una nueva Asamblea Nacional Constituyente para, digamos que, reformular las leyes de todos los colombianos. Cerca de 50 millones de colombianos quieren que cambien, ellos quieren cambiar las reglas con las que viven 50 millones de colombianos a partir de la presión de una minoría armada que anda impune por el territorio nacional y con un respaldo político ideológico de sectores del gobierno y sectores políticos afines al gobierno. Y Germán, antes de continuar, quiero pedirle un momento, una pausa, porque mucha gente posiblemente esté viendo este programa y tal vez tenga muchísimas inquietudes. Escríbanos en la caja de comentarios de qué parte nos están contactando, desde qué parte nos están viendo. Déjenos saber su comentario. Nosotros se los vamos a ir respondiendo a todos. Leemos, seguro que sí. Entonces avanzamos, Germán, porque termina la segunda vuelta, el balotaje termina y se escoge un presidente. Esto va a pasar definitivamente, gane quien gane, le guste a quien no le guste, va a haber un vencedor, un presidente para el próximo periodo constitucional. Pero ¿qué va a pasar con estos dos países que hemos evidenciado y que claramente están difíciles de reconciliar? ¿Cómo hacer para construir en un país que definitivamente la mitad no te quiere y la otra mitad te quiere y te apoya? Porque ese es la verdad que le va a tocar a uno o al otro de los dos candidatos que gane la presidencia de la República. Bueno, yo creo que en este momento está por definirse precisamente el devenir de nuestra nación desde una perspectiva electoral, desde una perspectiva política, que solamente se va a poder garantizar este ejercicio de las libertades políticas a partir de la contención de serias amenazas a la democracia, como la participación indebida del gobierno, como la compra de votos, como la construcción del elector. Hay múltiples afectaciones que pueden llegar a tener incidencia en este periodo. En el caso de que llegue a ganar Iván Cepeda, yo creo que se viene un periodo de inestabilidad bastante grande, en el cual se puede utilizar todo el aparato del Estado para reformular toda la estructura y el andamiaje normativo sobre el cual se sustenta nuestra democracia. Y creo que en ese escenario la batalla de carácter político puede ser bastante fuerte, y creo que los niveles de controversia pueden llegar a ser bastante altos para todo este ejercicio del carácter del poder legislativo para reformular todo el ordenamiento jurídico. Y creo que en ese escenario sí podríamos llegar precisamente, si a este gobierno se le han obstaculizado varias iniciativas por no responder precisamente a lo que es un control de constitucionalidad, a lo que es un proceso de consensos y de pesos y de contrapesos como se lo establece la democracia, un eventual gobierno de Iván Cepeda llamaría a un radicalismo y a un sectarismo muchísimo más significativo. De otra parte, creo que en el caso de que llegara a ganar Abelardo de la Espriella, se pueden llegar a presentar también escenarios bastante complejos, pero ya no desde una perspectiva de carácter normativa con los diferentes poderes políticos a nivel legislativo o a nivel judicial, sino creo que la lucha se trasladaría a las calles, porque digamos que como es de costumbre con todo este manual de promoción, implantación, consolidación y expansión de lo que es el socialismo del siglo XXI, se vendrían escenarios de desestabilización al interior del país para precisamente tratar de torpedear y desestabilizar el gobierno. De hecho, ya empezaron, desde ya uno puede ver en pequeños actos lo que podría ser un escenario de victoria de Abelardo de la Espriella. Tenemos una vicepresidente que le pide que no use, le quieren tumbar hasta los símbolos de campaña. Tenemos una vicepresidenta que en su momento le decía que no usara el tigre. Tenemos un candidato a presidente que le pide que no use la camiseta de la Selección Colombia. Tenemos unas manifestaciones bastante fuertes por parte de lo que en Venezuela se conocían como colectivos chavistas o organizaciones de carácter civil que respaldaban el régimen. En Colombia es el equivalente, es la primera línea.
y es una organización que, si bien es cierto, se vio fuertemente diezmada por los procesos judiciales o que adelantaron las autoridades de nuestro país por el degollamiento de un ciudadano en Banderas, en la localidad de Kennedy, en Bogotá, por la tortura de múltiples ciudadanos, por las afectaciones al orden público. Ya empezaron el día de ayer a tomarse precisamente, a subirse a las estaciones del metro de Bogotá, a dañar maquinaria y a dañar rieles, afectando de manera clara lo que son los bienes públicos y la infraestructura de la ciudad. Creo que allí habría una disputa muy grande por la consolidación de la autoridad legítima, y creo que esa es una de las apuestas o una de las propuestas que quizá llevaron la victoria a Abelardo de la Espriella, porque creo que el país, a partir de la orden judicial del juzgado del Tribunal de Bogotá, emitió una sentencia declarando que el famoso estallido social no fue espontáneo, sino que fue una estrategia subversiva de carácter predeterminado. Ya el pueblo colombiano, digamos, que sabe qué es lo que puede venir, cómo nos afecta desde una perspectiva de acceso a derechos, de desarrollo económico, y es a partir de allí que se ha consolidado para esa primera vuelta la opción de Abelardo de la Espriella como la más votada por parte de los ciudadanos. Cuénteme una cosa, Germán. Usted es analista, usted es consultor político. ¿Existe un voto moderado en estos momentos en Colombia? ¿Existe ese voto que puede ser gris, que no blanco y negro, ese voto indeciso, ese voto, o hay una grieta definitiva y están dos bandos completamente aislados? Bueno, Mauricio, yo creo que el voto moderado sí existe, y existe un sector poblacional que está muy tirado precisamente a preferir algún tipo de tendencias que prefieran el diálogo, que prefieran la concertación, que digamos que maticen un poco la violencia o la agresividad en los discursos y en las acciones, y creo que es totalmente legítimo la existencia de este sector del electorado. Pero creo que el electorado nunca actúa sobre la base, y eso aplica para todos. Yo creo que es casi una verdad de apoyo y una verdad universal, que el electorado nunca actúa en un contexto ajeno al que tiene. ¿Qué quiero decir esto? ¿Qué quiero decir con esto? Los principios y los valores de una persona pueden estar orientados a privilegiar el diálogo o ideas de extrema derecha o ideas de extrema izquierda, y pueden estar orientados precisamente hacia unos valores y unos principios. Pero creo que en el contexto nacional, y dada la realidad actual, en este momento, aunque existe un voto moderado, ya se encuentra bastante asustado de una parte, porque sí o sí yo creo que ya entendieron que la opción es tomar partido en un momento coyuntural como el que nos presenta la realidad política colombiana, y el hecho de que sea moderado no necesariamente significa que vayan a acompañar un candidato porque sea el que tienen que amar, sino que tienen que, en este momento, puedan apostarle a un candidato que consideren menos riesgoso. Y a partir de allí, esa moderación yo creo que se va a empezar a diluir de manera significativa. Si bien es cierto, el voto en blanco tuvo una participación significativa en esta primera vuelta, incluso le ganó a candidatas como Claudia López, y de ahí para abajo, es muy difícil que en este momento vaya a tener una fuerza significativa. De hecho, ya empezaron las estrategias en redes sociales precisamente mostrando el caso venezolano, en el cual, frente a una disputa fuerte entre Hugo Chávez y un candidato de derecha, una de las alternativas más votadas fue el voto en blanco. Y lo que se está diciendo en redes sociales y lo que se está apelando por parte de ambas campañas, que tienen un margen de acción bastante limitado, mucho más la campaña de Iván Cepeda, que tendría que remontar un 10% del electorado o un 11% del electorado, es que precisamente en un momento de estos mantener la neutralidad para la democracia es nocivo. Entonces creo que, si bien es cierto, sí existe un voto moderado, ya en el momento en el que nos encontramos, en el que el centro teme desorden, le temen al autoritarismo institucional y a la captura del Estado, es muy probable que se resuelvan por apoyar a una u otra campaña, además de los antecedentes que existen en Colombia con el deterioro y las campañas de desprestigio que se han presentado entre una de las campañas que pasa a la segunda vuelta, como la de Iván Cepeda y el petrismo, con la anulación electoral de periodos anteriores,
con candidatos como Sergio Fajardo, que ahora precisamente se podría decir que tienen relativamente el sartén por el mango y podrían tratar de inducir a sus seguidores a apoyar una u otra campaña. Germán, ¿quién gana en la segunda vuelta electoral? ¿El que convenza al otro país, al que no votó por ellos, o el que sencillamente lo abrume y lo ignore por completo y lo mutile? Bueno, yo diría que más allá de esas alternativas que planteas y esas condicionantes para la victoria, va a ganar el que logre tres cosas. En primer lugar, movilizar y consolidar su base electoral. O sea, no se pueden repetir los errores que cometió en su momento Paloma Valencia. En segundo lugar, la persona que logre brindar una imagen de seguridad que reduzca el miedo del devenir que se puede proyectar con uno u otro candidato. Y creo que a partir de allí, la segunda vuelta, si bien es cierto, es una competencia libre en todo el territorio, en teoría, sí presenta unas limitaciones significativas para el ejercicio del proselitismo político por parte de candidatos como el candidato Abelardo de la Espriella, que a esos territorios en los que ganó el candidato Cepeda difícilmente puede ir a hacer proselitismo político. Entonces creo que en la segunda vuelta va a ganar quien logre consolidar sus ideas, sus adeptos, y aparte logre brindar una idea de seguridad mucho mayor a las personas que se han quedado precisamente sin uno de sus candidatos de primera vuelta. Adicionalmente, creo que hay un grupo significativo que no se está considerando, y no solamente son este tipo de estos números de votantes de uno u otro candidato que se quedaron en la primera vuelta, sino el número de abstencionistas, que puede hacer que no hayan salido en esta primera vuelta, hayan dejado que las cosas pasaran, pero que ya en un segundo escenario digan: debo participar y voy a apoyar a X o Y candidato. Cuéntame una cosa, gobernar el próximo periodo no va a ser muy fácil para un presidente que se siente y que sepa, porque lo va a saber, así lo ignore, así no lo reconozca en público, lo va a saber que tiene a dos países completamente distintos, uno que realmente cree en él, otro que no. ¿Qué le conviene en estos momentos a ese presidente, a ese futuro presidente? ¿Gobernar para los dos países o gobernar solamente para quienes lo apoyaron? Parece obvia la pregunta, pero no lo es. No, pues yo creo que los riesgos van a ser diferentes. Y aunque ya lo he explicado previamente, voy a ahondar y voy a agregar otros elementos. ¿Cuáles serían los riesgos de gobernabilidad que podría enfrentar un candidato como Iván Cepeda en el caso de ganar? En primer lugar, yo creo que el primer riesgo que va a presentar es que se va a concentrar precisamente en las reformas institucionales y de carácter constitucional que ha venido tratando de promover, y esto naturalmente va a tener una confrontación de carácter legal, de carácter reglamentario y de carácter constitucional con los diferentes órdenes del poder público, empezando por contradictores en el poder legislativo, en donde, si bien es cierto, tiene una mayoría significativa, no es una mayoría absoluta, y allí podría empezar a tener un tema de problemas de carácter institucional para la transformación del Estado. En segundo lugar, las áreas o los operadores judiciales desde las diferentes ramas del poder también podrían entrar a controvertir la propuesta que él ya radicó y en la cual se plantea precisamente un cambio de modelo de país, un cambio de modelo del sistema político y del sistema económico. Y creo que también afrontaría un grave riesgo porque Colombia no es un país autosuficiente. Colombia es un país que, como los demás países a nivel internacional, compite y coexiste, cohabita y se nutre de la comunidad internacional. Y el manejo de las relaciones internacionales es bastante significativo para cualquier presidente. En este momento, Iván Cepeda contaría de entrada con la oposición de gobiernos como el de Estados Unidos, que es una potencia mundial y principal aliado del Estado colombiano, con una muy posible apertura de investigación y de indictment por la relación que puede tener con Raúl Reyes, según se ha evidenciado en los computadores que se encontraron luego de la dada de baja de este narcoterrorista del territorio ecuatoriano, que es un proceso que ya sabemos que la justicia norteamericana puede demorarse 1 o 2 décadas, pero cuando abre un indictment y plantea la posibilidad de aplicar justicia, lo hace.
Mientras que creo que Abelardo de la Espriella presentaría unos riesgos de gobernabilidad mucho menos institucionales. Serían más riesgos de desestabilización por parte de actores armados, riesgos por parte de colectivos y minorías como la población indígena. Y yo creo que ahí es importante hacer alusión y hacer justicia a la comunidad indígena, porque la comunidad indígena en términos generales no es violenta. En términos generales, en todo el territorio nacional tenemos más de 100 comunidades con diferentes dialectos y no todos se prestan para este tipo de actividades de proselitismo político, de apoyo a diferentes gobiernos o de bloqueos o de desestabilización nacional. Nosotros tenemos que hablar con un nombre propio y yo creo que es la comunidad Nasa del Cauca, que siempre ha sido instrumentalizada por organismos de carácter político de la izquierda colombiana, y creo que son estos los actores que tratarían de desestabilizar la sociedad colombiana con la narrativa de estallidos sociales, que sabemos que son tomas subversivas de los entornos urbanos, que responden a una necesidad política para desestabilizar gobiernos y no permitir que avancen las decisiones y, digamos, las ideas que se eligen democráticamente, sino que si ganan van a tratar de imponer una agenda y si pierden también. Germán, ya para concluir, y estas pueden ser sus palabras finales, yo quiero que usted nos diga qué se necesita ahora para Colombia, para que estos dos países vuelvan a ser uno solo, para que exista en democracia el derecho a opinar, a respetar la opinión, a respetar la participación. Usted puede ser de izquierda, yo puedo ser de derecha, y podemos sentarnos y conversar, o podemos tener una preferencia de un partido, de un equipo de fútbol, y podemos sentarnos a dialogar. Pero ¿qué es lo que usted le dice a los colombianos que nos están viendo en estos momentos en el territorio nacional, pero también a los colombianos que están fuera del país y que dicen, por eso es que yo me fui, por estas razones que yo no me quedé en Colombia, porque definitivamente es un país invivible, cuando definitivamente sí se puede vivir en Colombia? Entonces, sus palabras finales, hermano. Gracias, Mauricio. Bueno, empezando por la parte final de tu pregunta. Yo creo que a los colombianos en el exterior agradecerles por su participación. He tenido la oportunidad de analizar los resultados electorales y veo que la mayoría de las personas han sido consecuentes, y aquellas personas que han optado por migrar a países con democracias consolidadas, con sistemas de libre mercado, con respeto por la propiedad privada, con respeto por las libertades y los derechos fundamentales y civiles y políticos, han votado para reafirmar que en su país exista lo mismo. Lamentablemente también hay porcentajes de personas que, estando en Estados Unidos, promueven gobiernos como el de Cuba en Colombia. Entonces creo que ha sido significativa la participación de nuestros connacionales en el exterior, y conminarlos a que sigan participando por el devenir de nuestro país, que si bien es cierto, están por fuera, aquí es muy bienvenido el respaldo y el apoyo para los sistemas de gobierno que más puedan brindar oportunidades de desarrollo. Ahora, ¿qué se necesita para que los dos países vuelvan a ser uno? Yo creo que en primer lugar, avanzar en la consolidación y el fortalecimiento de un sistema que permita tener unas garantías electorales reales, la protección de los votantes, de los testigos, de los candidatos, de las campañas en zonas de riesgo, que todos los candidatos puedan ir a los diferentes lugares y territorios de nuestro país a ejercer el derecho a elegir o ser elegido. Creo que debe haber una neutralidad por parte del gobierno, en la que se garantice que ningún funcionario pueda usar el Estado para empujar una candidatura, como ha ocurrido de manera descarada durante prácticamente el último año, porque mucho antes del periodo preelectoral empezó este tipo de apoyos de manera clara del gobierno. Y en tercer lugar creo que la presencia integral del Estado en todo el territorio nacional, para que esos sectores que están abandonados y que forman parte de la periferia, en donde muy posiblemente la coerción llevó a una victoria aplastante por parte de Iván Cepeda, encuentren condiciones de seguridad, de justicia, vías, de educación, salud, que es uno de los temas más importantes, y que haya un escenario, un contexto de desarrollo económico en el marco de economías legales. Adicionalmente, creo que en este momento Colombia no se va a reunificar ni diciendo paz ni hablando de orden, sino que se va a reunificar precisamente cuando logremos como nación
unirnos en torno a unos valores y unos principios fundamentales. Y lo dice nuestro escudo, libertad y orden. Cuando nosotros logremos garantizar precisamente la prevalencia del Estado, el monopolio de las armas y por sobre todo la consolidación de un Estado en el cual las oportunidades de desarrollo se materialicen realmente, haya igualdad de oportunidades y eviten que se materialicen proyectos como los que han atascado a toda Latinoamérica en condiciones de subdesarrollo bastante significativas. Recordemos lo que era Argentina a principios del siglo pasado, una de las principales potencias mundiales, y después de décadas de kirchnerismo resultó siendo un país con déficit, un país con precariedad social, política y económica bastante grande. Recordemos lo que le pasó a Venezuela, que durante cerca de 27 años ha tenido que sufrir un régimen que llevó a que millones de personas dejaran de construir sus proyectos de vida en su propio territorio nacional, sino que tuvieron que salir a buscar más y mejores oportunidades precisamente porque apoyaron un proyecto político que erosionó las posibilidades de florecimiento de las libertades individuales, la creatividad, la capacidad de generación de riqueza. Y creo que a partir de allí, cuando nos logremos consolidar y el sentido identitario no esté en que yo soy de derecha o en que yo soy de izquierda o en que yo soy de centro, sino que el sentido identitario sea mirar con orgullo la bandera nacional y entender que estamos llamados a construir su grandeza para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros conciudadanos y entender que todas las calles de nuestro país, casi todas, yo me atrevería a decir que casi todas las calles, si bien es cierto, no milímetro a milímetro, pero sí en unos porcentajes de territorios significativos, han visto caer la sangre de los colombianos, empezando por cuando empezó la violencia política en 1948 con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y toda la violencia partidista que se presentó en todo el territorio nacional entre liberales y conservadores, la sangre que se derramó por parte de nuestros libertadores en la época de la independencia, todo lo que se ha pasado con el tema del narcotráfico, las dinámicas de convivencia ciudadana, las dinámicas de delincuencia. Es decir, tenemos una nación que se ha regado de la sangre de nuestros antepasados y tenemos que honrarla. Tenemos que honrar el sacrificio de nuestros héroes, de nuestros antecesores y forjar una nación digna de su sacrificio. Yo creo que cuando nos sentamos más orgullosos de ser colombianos que de ser de izquierda o ser de derecha, podemos avanzar en la consolidación de un país en el que nadie se quede atrás. Germán, muchísimas gracias a usted por su participación en esta entrevista. Vamos a estar a lo largo de los próximos días dando información a las personas porque estamos nuevamente en una campaña electoral. Muchísimas gracias a usted por sus comentarios. Ahora lo más importante es que los colombianos tienen el derecho de votar, de sufragar libremente, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de coacción. Por eso es importante que ustedes se reúnan, que hablen y que definan cuáles van a ser las acciones que van a tomar y por quién van a votar. Porque después de las elecciones sigue una vida normal y un país que merece el trabajo conjunto de todos para salir adelante. Yo soy Mauricio. Quiero decirte que te suscribas al canal, que actives la campana de notificaciones, que le des like a este video, que eso nos ayuda a crecer en nuestras redes sociales y que por supuesto nos dejes saber tu comentario. Hasta una próxima oportunidad.